Escuchas Letras con Alma, con Susana Fraile. Pero Alma no es solo el nombre, es la pluma de Susana en cada una de sus letras. Hola, muy buenas a mis amigos y a los que sois nuevos, bienvenidos otra vez de nuevo al espacio de Letras con Alma. Hoy vamos a entrevistar nada más y nada menos que, su libro lo dice, Un pequeño rey, ¿no? Aquí pone el pequeño, yo voy a añadir un pequeño rey en el cual le puedes conocer bastante a él. Y pues Eduardo es un escritor con cierto renombre, el cual me enorgullece tener y que nos haya concedido el placer a Letras con Alma de entrevistarle. Y este es uno de sus libros. Tenía muy claro desde niño casi que iba a ser escritor, y bueno, no os cuento más para que lo podáis descubrir en Letras con Alma. Una vez más, bienvenidos y vamos a conocer a Eduardo Martínez Rico. Gracias. Muy buenos días, Eduardo Martínez Rico. Bienvenido a Letras con Alma. Buenos días a mis queridos y amigos oyentes. A ti me vas a permitir que te tutee, porque según he leído y escuchado en varias entrevistas, te gusta la cercanía, así que la aprovecho, te tuteo. Y quería darte las gracias, con esas gracias en mayúsculas, por tener el detalle de conceder a esta humilde y apasionada de la comunicación esta entrevista virtual, ya que las circunstancias así hoy lo requieren, ¿no? Por la pandemia que estamos viviendo todos, unos más de cerca, otros menos. Y bueno, pues la verdad es que he leído mucho sobre ti, he visto muchísimas entrevistas y, ¿qué resaltarías? Sería la primera pregunta. ¿Qué resaltarías de ti como ser humano? Porque en este caso, yo después de tu currículum profesional, que da para varios días, me gustaría saber qué resaltarías. Pues soy una persona que se esfuerza por ser mejor cada día en todos los ámbitos, aunque sabe que tiene defectos, defectos que aspiro a pulir, pero que sé que los tengo, ¿no? Defectos que, sin embargo, es curioso, pero dentro de la escritura juegan también un papel importante, ¿no? Porque uno escribe también con sus defectos y se les puede sacar mucho partido a los defectos. Entonces yo me consideraría como una persona, una buena persona. Yo siempre digo lo siguiente a mis familiares y a mis amigos: yo no soy muy bueno, soy bueno, pero no soy muy bueno. Porque sí. Qué humilde. A mí me gustaría ser muy bueno, pero sé que eso no lo alcanzo. Pero sí creo que soy bueno, ¿no? Y luego tengo una gran vocación literaria. Procuro ser buen amigo de mis amigos y la verdad es que procuro portarme bien con la gente. ¿Cómo serías muy bueno? ¿Qué le faltaría si eres bueno? ¿Al muy? ¿Qué le faltarías para alcanzarlo? Pues supongo que es más sacrificado,
hacer las cosas de mejor grado que hago muchas, porque yo generalmente hago todo lo que me piden. Y bueno, A las pruebas me muchas, remito. muchas veces de buen grado, encantado, pero hay otras veces que no me hace gracia lo que me piden, pero que casi siempre lo acabo haciendo y estoy muy contento de hacerlo, ¿no? Pero digamos que tengo como una resistencia primera, ¿no? Entonces, si yo fuera muy bueno, yo no tendría esa resistencia, yo lo haría todo encantado directamente, por ejemplo. Bueno, la perfección tampoco, no sé, a mí no me gusta la No, perfección. desde luego perfecto no soy. Perfecto no soy. Y ya digo que en este ámbito de la escritura es bueno, incluso uno trabaja con sus podredumbres también, con sus miserias. Y por escrito hasta quedan bien. Es curioso. Sí, pues yo también lo pienso, ¿no? Que, bueno, tener un folio en blanco hace que escribamos sentimientos, pues sentimientos que a veces son bonitos y a veces son miserias, ¿no? Y las miserias cuesta mucho plasmarlas, ¿no? Y que alguien te pueda identificar con esas miserias. Y bueno, pues también me gustaría que nos contases, que me cuentes, ¿qué sientes cuando escribes? Un remanso de paz, te doy unas opciones, ¿vale? Un remanso de paz, generosidad por compartir, añadir más sabiduría si cabe. Cuéntame. Pues mira, sí que siento paz, mucha paz, un remanso, descanso. Siento mucha libertad y siento como si volara. Esto lo he dicho también muchas veces y lo he escrito alguna vez. Yo cuando escribo siento como que vuelo con lo que digo, en esa gran libertad, que me elevo, que en esa independencia, eh, siento como si volara. A mí eso me... Y luego también siento como que alcanzo estados de conciencia y estados de conocimiento y estados muy diferentes que son insospechados para mí. Yo no lo podría, y eso se ve sobre todo cuando lo lees después, pero más que eso cuando lo lees al cabo de los años, cuando ya se te ha olvidado lo que has escrito y lo vuelves a leer como si fuera otra persona, entonces es ahí cuando verdaderamente aprecias todo esto. Pero del momento presente, cuando escribo, yo siento como si volara, ¿no? Con esa levedad, esa Esa ligereza, libertad, ¿no? esa libertad. Y luego también es que es como si hicieras acrobacias también incluso en el Sí, aire. porque uno cuando vuela efectivamente puede estar ahí. Bueno, ya hemos, o bueno, ya te he dicho en alguna ocasión cuando hablamos para ver si me permitías esta entrevista que a mí me gusta mucho conocer al ser humano porque al lector tú compras un libro y puedes, bueno, pues ver la historia, ¿no? La sinopsis del libro, pero en este caso como lectora de tus libros, a mí me gusta saber de la persona que ha escrito ese libro. Eh, entonces, me gustaría que me ayudaras. Si hay algo que no te gusta o te incomoda, me lo dices, porque yo a veces soy demasiado cercana y bueno, y me olvido de los protocolos de una entrevista estructurada y con un guión ahí muy... Pero bueno, a mí me gustaría que me dijeras una imagen o un recuerdo o algo que te reprima contener las lágrimas. Algo que me provoque reprimir las lágrimas, ¿no? Sí, Contener las lágrimas. sí.
Hombre, pues algo tampoco tiene mucho de particular, algo que se me ocurra ahora, ¿no? Pues cuando voy a despedirme de un amigo, de un familiar, pues no sé, por ejemplo, después de unas vacaciones y no lo voy a ver hasta después de mucho tiempo, que hay como es una ruptura, ¿no? Un desgarrón, ¿no? Sí. Y entonces se te humedecen los ojos. Eso me pasa a veces. Por ejemplo, vamos, se me ocurre ahora. ¿Controlas tus emociones? Depende, sí, algunas veces sí, otras no. Para escribir ayuda mucho a todo esto, Sí, a desahogarte, a expresar las emociones, etcétera. sí. Yo recuerdo que hace años, cuando tenía un gran disgusto, por ejemplo, hacía dos cosas. O escribía o salía a correr. El ejercicio, el deporte, me desahogaba muchísimo. Y la escritura también, que seguramente es otro ejercicio, es otro deporte. Eso Pero te de iba a otro tipo. decir. Es Ujú. mental, espiritual, pero lo sigue siendo. Es otro ejercicio. Sí, como que pasamos cuando estamos escribiendo, como que pasamos a un mundo trascendental por ese tiempo, ¿no? Mientras que estamos escribiendo. Que, bueno, es Sí. una opinión personal, no lo sé No, no, si... no. A mí me gusta mucho también trascender y cuando siento que trasciendo, y me lo ha dicho gente, por ejemplo, una tía mía que escribe, que es escritora y monja, mi tía Ángeles, dice que yo siempre trasciendo en lo que escribo. Y eso me gusta mucho, porque es como, efectivamente, antes dije que escribir era volar, ¿no? Pues es como que te elevas, ¿no? Estás tratando un tema y de repente con lo que estás diciendo sientes que eso tiene una trascendencia que puede ser religiosa también, pero puede ser amorosa, puede ser sentimental. A mí me pasa también religioso porque yo soy religioso, pero me pasa también con otros temas. Es que la literatura, tu escritura, te lleva lejos, más lejos de lo que tú pensabas. Llega un momento como que traspasa una frontera, una barrera, una membrana, y esa es la trascendencia. Y esto conecta con lo que decía antes de volar. Escribir como volar. Y es como despegar, ¿no? Cuando estás Sí, trascendiendo, estás despegando. Y esto es muy agradable. Vamos, para mí es de lo mejor. no sé, a mí me gustaría porque eh, todos lo sabemos, necesitamos un guión y sobre todo contigo necesito casi un paquete de folios para escribir tu currículum profesional y detallarlo. Entonces, me gustaría darte, no sé, porque creo que de viva voz, cuando uno habla de, hasta en el tono, se puede intuir por el lenguaje no verbal, que aunque sea virtual, nos estamos viendo, que me, que me digas un poco de tu vida, también de tu currículum profesional, libros. Sé que eres licenciado, que tienes un doctorado en el 2002, pero por favor, serías tan amable de poner tú estas palabras. Sí, bueno, he publicado hasta ahora 15 libros, variados, porque son de novela, de biografía, de ensayo, unos una tesis, algunos otros se pueden considerar de entrevistas, pero también biografías, o de conversaciones, según cómo se mire. Mm, tengo, tengo varias novelas, como digo, diferentes. Tengo novelas históricas, una sobre el Cid, otra Sí, sobre el católico, otra sobre Carlos V. de Carlos V, sí. Luego tengo otras novelas que se podrían considerarse más literarias, como Relámpagos, como Cuerpos y Letras. Y tengo un libro sobre la Guerra de las Galaxias, También yo he que visto llama un mucho a la vídeo. gente, He me visto el llama mucho la vídeo. atención porque es muy diferente. Sí, sí. Hago cosas muy distintas, a mí me gusta hacer cosas muy distintas, porque es así como me divierto, ¿no? Con temas tan diferentes. ¿Qué género te daría más miedo? ¿O te hace tener más respeto? Porque yo creo que con tu trayectoria miedo ninguno, pero quizás ¿con qué género no te sientes cómodo?
No, no es que no me sienta cómodo, pero por ejemplo es verdad que yo con la poesía sí que tenía mucho respeto. Pero poco a poco he ido escribiendo poesía y ya no le tengo tanto respeto. Sí que le tengo respeto porque me parece muy difícil hacerlo bien. Pero bueno, yo lo he hecho y bueno, pues algunos poemas los han publicado bien y espero publicar algunos otros. Yo creo que soy más prosista, pero me gusta escribir poesía. Todo depende también del estado en el que te encuentres, de lo que te pida el cuerpo, eso es lo que me ocurre a mí. Pero miedo no, respeto sí le tenía antes y me sigue pareciendo difícil. Aunque también creo que hay gente que se le da muy bien y gente que se le da mejor otras cosas, como, pues eso, como la prosa. En fin, que Sí. es una... eh, son habilidades, digamos, o bueno, o vías de expresión del escritor. Entonces, en ese sentido no sería tan difícil. Por ejemplo, yo he ido a unas poetas, a un poeta, decir que lo difícil es la novela. Para los poetas lo difícil son las novelas, para los novelistas lo difícil es la poesía. Los poetas, por ejemplo, esto se lo he oído a Luis Alberto de Cuenca o a mi amiga Marina Casado, decir que, porque, bueno, pues una novela que es que hay que trabajar mucho, que requiere mucho esfuerzo, mucho tesón, que es como ser un funcionario y todo eso tiene razón, efectivamente es así, hay que currar un montón para escribir una novela y una novela histórica mucho más. Y Documentarse también. en cambio, la poesía, pues yo creo que al que le sale, al que le fluye, pues no, pues maravilloso, no le será tan difícil. Aunque hay poetas que dicen que trabajan muchísimo los poemas, hay un poco de todo. ¿Cuándo fue tu primera vez que cogiste un folio en blanco y un bolígrafo? O no sé si yo soy muy clásica. Entonces, no sé si cogiste pluma. ¿Cuándo fue la primera vez que Llevo te una pluma en la mano enfrentaste? ahora. ¿Perdón? Llevo una pluma ahora en la mano. A ver, o sea, que eres de los míos. Sí, sí, Sí. soy de pluma, pero de ordenador también, junto los métodos. Bueno, efectivamente, casi que nos obligan, ¿no? Aunque no lo queramos, que nos obligan las tecnologías a utilizarlas por mucho que nos neguemos a ellos, ¿no? Los clásicos, como somos. Te decía que, ¿cuándo fue cuando te enfrentaste, te dio miedo, cogiste ese folio, esa pluma y dijiste, ¿fue casual? ¿Fue algo premeditado? Cuéntame. Pues yo no recuerdo exactamente cuál fue la primera vez, pero sí recuerdo que me presentaba de muy jovencito al certamen literario del colegio a veces, que hacía los ejercicios del colegio, las redacciones, y yo siempre recuerdo que tenía mucha facilidad para escribir. Eso sí que lo recuerdo siempre, que tenía una fluidez que la conservo a día de hoy y yo creo que la he tenido siempre. Ahora escribiré mejor, con mucho más vocabulario, con ideas. Creo que soy mucho más, por supuesto, soy mucho más profesional que cuando era niño, claro. Pero yo sí me recuerdo escribir de un tirón, vamos, prácticamente, o sin el prácticamente. Sí, he leído que cuando salías con tus amigos y volvías, como todos los jóvenes lo hemos hecho en este caso, que incluso te ponías a estudiar y a escribir, podrían ser las 4 de la mañana y... eh, Sí, sí, es cierto, es cierto. Volvía de copas con mis amigos y me apetecía, no es porque yo tuviera que hacerlo, sino porque me apetecía, porque me gustaba. Leía Ortega y Gasset o estudiaba sí, literatura francesa o escribía, me gustaba. Es que yo siempre he tenido una relación con los libros muy amorosa, digamos. eso te iba a decir, porque te marcaste una disciplina, eh, el escribir todos los días, que yo creo que todos los deberíamos hacer, por lo menos al menos las personas que escribimos, yo la tengo. No me puedo meter a la cama sin escribir algo, aunque sea un párrafo. Es porque tú te marcaste esa disciplina y se volvió ya una costumbre. Las costumbres se vuelven leyes, dicen. Porque cuando viene uno con amigos y tomarse copas, que lo has dicho tú, eh, no sé, te inspiraba? ¿Era porque era tu momento, la tranquilidad, la noche, el estar más desinhibido con esas copas? Cuéntame.
No sé, a veces escribía y hacía el ejercicio, ¿no? De escribir con las copas encima. Que eso no lo he hecho después, porque yo no bebo escribiendo. Eso lo hice de joven, no sé, no sé, 18 años, 20, 21, no sé. Hacer el experimento. Y lo de leer y escribir porque me apetecía, porque me gustaba. Y también porque quería aprovechar el tiempo, verdaderamente, aprovechar el día, que a lo mejor ese día no había podido leer nada. Pues yo quería leer o quería escribir. Y lo de escribir todos los días, pues también era una cuestión de que yo sabía muy bien desde hace muchos años, yo sabía que para ser escritor, que ser escritor era muy difícil, que conseguir ser escritor era muy difícil, entonces que tenía que trabajar muchísimo para ello. Entonces me lo tomé muy en serio. Y aquí con esto que me dices ahora, con esta respuesta, un escritor, suelo utilizar mucho esta pregunta, ¿un escritor nace o se hace? ¿Tú qué Pues piensas? es una pregunta muy difícil. Yo se lo Por eso te pregunté, la hago. yo se lo pregunté como poeta a Luis Alberto de Cuenca, y me dijo, como poeta, ¿eh? Y me dijo, nace y se hace las dos cosas. Es decir, tienes que nacer, pero luego, si no se dan las circunstancias o no lo trabajas, pues no puede que no se dé. Te tienes que formar, ¿no? Porque Sí, aunque tengas algo innato, bueno, a veces vomitamos palabras, estás un día inspirado y empiezas a escribir y no hayas el momento de dejar de hacerlo, ¿no? Pero luego, pues evidentemente, bueno, corrígeme por favor si me equivoco, no creo que tus escritos de esos 18 años, que llegases a las X horas de la mañana, estén igual escritos que hoy con esta trayectoria profesional y sobre todo con este aprendizaje. Sé que he escuchado también que para ti la palabra es muy importante. ¿Qué te transmite a ti o cómo definirías tú la palabra en sí? la palabra es muchísimo. La palabra puede ser nada más y nada menos, ya solo en sí, que una forma de comunicación, ¿no? Ese dicho tan común de hablando se entiende la gente, parece un tópico, y lo es, y eso es muy común, pero es la pura verdad. Gracias a que hablamos, todos nos entendemos y nos ponemos en común. Incluso nos podemos reconciliar, o podemos hacer negocios, o podemos enamorarnos, un montón de cosas con la palabra. Nada más y nada menos. Pero es que además de eso, puede ser un vehículo poético, un vehículo espiritual. ¿Un hilo Palabra, conductor también? también, bueno, ahora que dices del hilo conductor, eh, decía Umbral que escribir ponía guión en la vida de uno. Sí. Lo que escribías, y eso yo lo he comprobado también en mi caso, porque yo escribo todos los días o casi todos los días, porque ahora ya me lo tomo con más calma. Antes sí que escribía más todos los días, y ahora si no escribo algún día pues no pasa nada, pero aunque al final yo creo que acabo escribiendo todos los días porque tomo notas, porque escribo correos, etcétera. Pero digamos que ahora escribo también mucho en mi mente, dejo madurar en mi mente las ideas, las palabras, etcétera. Ahora escribo de forma más premeditada. Soy más torno, Cauto, digamos. más cauto. Bueno, más cauto. Yo siempre digo que soy más profesional porque entiendo más las técnicas de escritura y porque he conocido ya muchos escritores y sé cómo han trabajado ellos o cómo trabajan y he aprendido de ellos. Eso, hay cosas que no se te ocurren a ti mismo, tienes que aprenderlas a los demás. Entonces, con todo eso, yo he creado mis propios métodos y entonces he aprendido que la escritura se hace en la cabeza. Decía, mira, hace poco he aprendido una frase que me ha gustado mucho de Cela, que también es muy sencilla, que decía, el escritor observa la realidad y pasa esa realidad por la cabeza y ahí se produce lo que yo llamo, decía Cela, el fenómeno literario. Sí, Fíjate qué le cosa más conozco. sencilla. Soy íntima amiga de su sobrino. Ah,
O sea, que le conozco, Pues qué o suerte. sea, conozco a su sobrino, evidentemente conocí a Camilo José a través de su sobrino Camilo Cela. Ah, bueno, pues es decir, algo tan sencillo como magnífico, que es observas la realidad, la pasas por la cabeza del escritor, la pasa por la cabeza y luego pasa por la mano, pasa por la pluma, pasa por el papel y ahí está el fenómeno literario, lo que plasma. Y puede ser cualquier cosa, cualquier género, cualquier texto. Eso es maravilloso. Además es Entonces, único porque cada cabeza es diferente. efectivamente, entonces, dirías que fusionas toda la información que has obtenido de todos los escritores, pero es como que entonces tus libros tienen tu sello de identidad o es un remix de todo ese aprendizaje que me estás contando. Hombre, todo depende, claro, porque depende mi primer libro, al último, el mediano, claro, pero tú ten en cuenta que no solo es un remix de los escritores, de amigos míos o maestros míos, Sí, es un remix de la gente con la que yo me relaciono, de la gente con la que hablo, mi familia, mis amigos, no sé, el señor de la papelería, el señor de la frutería, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente, muchísimo. Creo que es así fundamental. eres extrovertido o introvertido. Yo soy extrovertido. Ah, extrovertido. Bueno, en realidad yo siempre digo que soy muy tímido, pero bueno, la gente dice que no, que soy muy extrovertido. Y digamos que yo siempre he dicho que soy un tímido que lo supera, que lo supera, y entonces me convierto en En fase extrovertido. de superación. Claro, sí, pero digamos que lo superé hace mucho. Pero es decir, a mí me gusta, bueno, y de ahí el escritor también, porque cuando te sientas a escribir tienes que retraerte, no estás solo. Pero a mí me gusta ir a los demás, porque además considero que todo el mundo te enseña. Que no solo te enseña Exacto. el profesor, el escritor, no, te enseña Tu todo el mundo, todo lo vecino. que aprendes. A mí me Ujú. gusta mucho aprender de todo el mundo. Sí. Y la persona, todo el mundo. Y eso para el escritor es muy importante. Además, eso desemboca en el texto. Claro, porque cuanto más conocimiento adquieres, mejor puedes, no sé, o más puedes ampliar tu literatura, en este caso, tu escritura. También eres periodista, ¿no? Sí. Un periodista no puede ser introvertido, porque No. y tiene que ser un maestro de la comunicación. Y permíteme que aquí te halague una vez más, porque me he visto muchísimos vídeos tuyos, muchísimas entrevistas, y eres un excelente comunicador. Y te digo por experiencia que he sido responsable de un departamento de una multinacional y lo que más hacía era comunicar. Me siento comunicadora. Te puedo asegurar que comunicas muy bien y llegas muy bien. Todo eso también se va aprendiendo con el tiempo. Esas pausas que tú utilizas, por ejemplo, en los tutoriales que he visto de YouTube, ¿cómo te ganas? ¿Cómo te ganas al oyente con tanta pausa y con un tema, pues por ejemplo, que he visto uno que me ha marcado mucho, el de la palabra? Por eso te decía que me definieras antes la palabra, porque he estado incluso la forma de vestir también lo destacas, la imagen. ¿Cómo nace de ti también la curiosidad? ¿Es por decir, bueno, pues tienes vocación de periodista, o es porque las circunstancias de la vida te han hecho llegar ahí? Son las circunstancias de la vida, efectivamente, porque, vamos a ver, cuando hice mi tesis sobre Umbral, yo la hice sobre el escritor y sobre su narrativa. Sí. Pero tuve la suerte de poder hacer con él 2 libros de entrevistas sobre su vida, su obra, etcétera. Y entonces, claro, ahí empezó el periodista. Y Umbral me decía que el periodista estaba hecho, ¿no?
Pues yo no quería ser periodista, aunque antes de hacer la carrera de filología dudé en hacer periodismo, porque yo quería escribir. Entonces, el periodismo se escribía. Se escribe, Filología, sí. ¿Sí? Me decías que en el periodismo se escribe. nos hemos quedado sin sonido. Sí, por eso te decía que retomamos y me decías que en el periodismo se escribe. Sí, en el periodismo se escribe. Y en filología, por lo que yo he podido ver, en mi época no te enseñaban a escribir, te enseñaban fundamentalmente a leer, que ya es muchísimo, por cierto. Pero el que quería, como era mi caso, porque yo lo tenía muy claro, escribía y he seguido escribiendo. Entonces, al hacer la tesis sobre umbral, yo creo que ahí me encontré efectivamente con una inclinación mía que tenía. Y fue entonces cuando me interesé por el periodismo. Y Umbral me decía, haz periodismo, escribe artículos, escribe periodismo, porque la gente lee el periódico, se interesa por ti y luego busca tus libros. Y yo, pues a mí, pues eso me pareció bien. Y a partir de ahí empecé a trabajar como periodista en varios sitios, haciendo colaboraciones, entrevistas, muchas cosas. Y la verdad es que la verdad es que sí que me gusta. Es que el periodismo es muy divertido. Muy divertido. Y muy social, y viajas y te mueves y entrevistas y conoces gente interesantísima. Siempre el periodismo lo enfocas a la literatura. No siempre lo he enfocado a la literatura. No, he hecho también otro tipo de periodismo, de otros temas, pero sobre todo he hecho temas culturales, eso es verdad. Pero he entrevistado a grandes personajes que no eran escritores, que eran economistas, por ejemplo, o profesores, o historiadores, gente que no eran escritores, perfiles más amplios. Ya, mira, hay una pregunta que se me ha ocurrido unos segundos antes de entrar en directo y empezar a grabar esta llamada, y me gustaría que, con respecto a Umbral, por eso antes de que se nos olvide y como para hilar la conversación, ¿Umbral ha marcado mucho tu vida? Porque estamos hablando de otro grande. Entonces, tú te tiras o estás, mejor, no es tan coloquial, estás 2 años documentándote y finalmente tu tesis, ¿no?, es de Paco Umbral. Le llegas a conocer, entabláis, incluso luego haces un libro, ¿me recuerdas? Hice 3. 3. Sí, hice 2 libros de conversaciones y mi tesis. Exacto, la tesis y luego un libro que era Mentiras de... Recuérdame el título, sí, por favor, disculpa a mí. No te preocupes. El primero era Umbral, vida, obra y pecados. Sí. Y el segundo, Umbral, las verdades de un mentiroso ilustre. Y el tercero, sí, que es el de mi tesis, Umbral, entre la novela y la memoria, que es más de la obra, más ensayístico. Ajá, pues volviendo otra vez, ¿hasta dónde pudo marcar Paco Umbral tu trayectoria, tu vida? ¿Te marcó personalmente? ¿Fue un referente? Pues eso sí que lo creo. No sé, dime ahí, tú que has tenido el privilegio de conocerle, ¿cómo te marcó como persona, como profesional? Cuéntame, por favor. Me marcó mucho, es evidente. Lo que pasa es que va pasando el tiempo. Yo me doctoré en el 2002 y en el 2003 saqué mi segundo libro. O sea, digamos que ya esa etapa como que ya estaba realizada, ¿no? Luego más tarde publiqué la tesis, pero luego publica muchos libros después. Él murió en el 2007. Entonces, digamos que se va diluyendo. Ya.
Lo va leyendo, pero para mí fue muy potente porque, claro, no sé, al principio cuando empecé a trabajar con él, a entrevistarlo, yo digamos que seguramente era la persona que más admiraba en el mundo, seguramente. Vamos, en España y en el mundo. Eso te iba a Porque es que decir, ¿no? Es como, no sé, cuando uno idolatra a un, o bueno, pues este amor platónico, un cantante y demás. Imagino que el primer día, pues es como estoy yo hoy entrevistándote a ti, ¿no? que, que todas mis entrevistas han sido como de escritores amateur y entonces, bueno, pues oye, entrevistarte a ti, tengo que confesarlo, mía culpa, estoy súper nerviosa. Entonces, no sé, me hace transportarme en aquel momento, ponerme en ti. ¿Qué sentiste la primera vez que le tuviste tan cerca? Cuéntanos algo más personal de ese Sí, momento, bueno, ¿no? pues sí, os cuento un poco. Yo sentí cuando llegué a su casa y estaba al lado de la mesa camilla, donde él escribía, y se levantó para darme la mano y iba con un albornoz, si no recuerdo mal, porque él vestía mucho albornoz en su casa, y me pareció muy alto, altísimo. Que en realidad medía como yo, pero a mí me parecía altísimo. Y esto ya me ha pasado con alguna otra persona. Porque yo creo que cuando tú admiras mucho a una persona, Eso te iba a decir. Le ves hasta, grande es en que lo todos los llevas hasta lo sentidos. físico, Sí. hasta lo físico. Pues sí, mira, por ejemplo, esto me pasó cuando conocí a Pérez Reverte también. Eh, Ajá. lo encontré altísimo. Y, y yo creo que no es tan alto, pero a mí me pareció más alto todavía. Es como un enamoramiento, ¿no? Cuando tú te enamoras de una persona, no ves ni un defecto, le ves los ojos más verdes, luego resulta que son marrones, le ves el pelo rubio, luego es castaño, le ves de un 80 y luego es unos 75. Yo creo que como idolatramos, cuando admiramos a alguien, es como que nos nubla un poco la realidad, ¿no? Y de ahí, Bueno, bueno, no lo yo sé, sí, estoy hablando sensaciones que yo siento, no sé si tú las compartes. no, sí está muy bien, claro, lo que tú sientes es fantástico. En mi caso, yo creo que es como un afecto desmesurado. Igual me hubiera pasado con Cela, que lo conocí, aunque brevemente, y con Delibes, que no llegué a conocerlo, ¿no? Son escritores a los que yo admiraba muchísimo, pero con los que tienes algo personal, y yo creo que esto lo puede tener otros lectores, cualquier lector diría yo, con escritores que admire y que quiere. Porque yo creo que a un escritor, como tienes una relación tan íntima con él, con las letras, con los textos, llegas a quererlo. O sea, no es el enamoramiento, es el querer. Es el querer y el admirar y el respetar. El lector. Me decías Y, que y luego me parecía con Umbral que yo efectivamente no, en aquel momento yo no era capaz de ver defectos, yo no era capaz de ver, solo veía pues corporizado al señor que estaba en mis libros, que estaba en mis letras, que salía en la tele, que estaba en el periódico y que conmigo fue muy amable, vamos. eso Eh, te iba a decir, y era tanto el conocimiento como lo personal, ¿sentías la misma admiración en lo personal que en lo profesional? que en lo profesional Sí, sí, porque porque hablé en Camilo ambos. José Cela, todos sabemos y yo lo sé de primera mano, que tenía muchísimo carácter, Total. muchísimo. Entonces, los demás referentes que tienes, los demás referentes que tienes, te decía, los admirabas tanto en lo profesional como en lo personal o nunca te metiste en ese campo más íntimo, más Hombre, privado, que es indagar en lo personal de esa persona que tienes tan idolatrada y tan admirada, ¿no? Esa admiración que sientes.
¿Susana? Sí. ¿Me escuchas no, de nuevo? Creo que ha habido ahí... oído. Sí. Dime si has escuchado la última pregunta que te he hecho. Disculpar los oyentes, Sigue esto de escuchando. las tecnologías. Disculpa, dime, Eduardo. Que escribí varios libros. Con Delibes me lo pude hacer, claro. Y con Cela tampoco. Por ejemplo, yo sabía de Delibes que era una gran persona. Eso lo sabemos todos. Sí. Y de Umbral y Celas, pues sabemos cómo eran y sus defectos, etcétera, pero sabemos que eran grandísimos escritores. No sé, la verdad es que los años también te van dando una distancia, una perspectiva y empiezas también a comprender a la gente y luego a saber que también pues que las personas podemos ser muy complicadas. Yo creo que Umbrale era una persona complicada, pero también era capaz de cosas maravillosas y tenía unos sentimientos magníficos también. Entonces, ya te digo que con el tiempo aprendes a, como ahora que estamos con la pandemia, ¿no? Sí. A poner... Que me estabas diciendo que bueno, que escribiste 2 libros, 3, de Paco Umbral y que de Miguel Delibes todos sabemos que era una excelente persona, que Camilo tenía un fuerte carácter. Y bueno, creo que eres un privilegiado de poder haber conocido a estos escritores, escritores amateur como soy yo. Para mí sería un sueño, ya está siendo un sueño entrevistarte a ti. Ahora, no sé, pero ¿qué libro recomendarías tú a un estudiante de literatura? En general, de cualquier autor. Libros que sé que eres un buen lector, entonces libros que puedan marcarles y que verdaderamente puedan sacar, porque como bien habíamos dicho antes, el escritor nace pero también se hace, ¿no? Entonces, recomienda algún libro que pueda formar y que le marque a un estudiante, no sé, que tú creas, o sea, a tu humilde opinión o a tu gran experiencia. Un estudiante de la carrera literatura. de filología. Sí, o filología, sí. Hombre, pues yo creo que en la carrera de literatura, en la carrera de filología ya pueden leer libros importantes, digamos. Y es un tópico, pero yo creo que en el Quijote aprenderán muchísimo. Sí, he leído que empezaste a escribir cartas a Quijote, ¿no? Fue el primer libro que escribí. Lo escribí con 22 años en un verano, que hice varios viajes, entre ellos uno a Nueva York. Entonces yo me iba moviendo con mi cuaderno, iba escribiendo cartas a Don Quijote. Y eso se publicó en el centenario de la muerte de Cervantes, en el 2016, si no recuerdo mal. ¿Y esas cartas, te importaría decirme un poco el contenido? ¿Eran cartas epistolares como a un amor, a un familiar? Cuéntame un poco el contenido de esas cartas, porque ¿por qué te diriges o empiezas a escribir cartas a Quijote en vez de, yo qué sé, a un familiar, a tus progenitores? No sé, cuéntame. Bueno, por muchas razones. Yo en realidad quería hacer una novela. Entonces la idea que se me ocurrió fue escribir a Don Quijote y lo que hacía era mezclar realidad y ficción. Y entonces el personaje que habla ahí no soy yo exactamente. Digamos que nos parecemos mucho, pero no soy yo. Y cuento cosas que algunas son verdad, otras cosas son ficticias. Entonces, ¿por qué Don Quijote? Pues porque para mí Don Quijote siempre ha sido muy importante desde pequeño. A mí me gusta mucho leer el Quijote en un libro de viñetas. Uh-huh. Y luego ya lo leí en el colegio y luego en la carrera, lo estudié. Es un libro que yo le he dado muchas vueltas y todavía lo cojo a ver, es el Quijote para aprender algo de Cervantes.
Sí. Y es un libro que yo diría que todo el que lo lee le gusta. Es un libro corto que le gusta a todo el mundo y está lleno de ingenuidad. Lo escribí con 22 años. También es un canto, yo creo que es un canto también pues a la libertad, a la juventud. Y le escribo a Don Quijote como si fuese mi amigo, como si fuese de verdad. Hay otra cosa que siempre digo, que yo le contagio a Don Quijote mi realidad y él me contagia a mí su... Me decías que tú a él le contagiabas tu realidad y él a ti y... Sí, había un trasvase de, de su, de su carácter ficticio y literario, pero lo daba a mí, me transmitía a mí y yo le transmitía a él la realidad, con lo cual él se hacía real y yo me hacía literario, que es lo que pasa en el libro. Exactamente. ¿Esas cartas las has publicado? Sí, sí, eso se publicó cuando el centenario de Cervantes, en 2016. Ah, eh, bueno, porque algunas veces escribimos algo que somos conscientes de que, bueno, nos estamos desahogando en lo que nos nace, pero somos conscientes de que eso no queremos mostrarlo, ¿no? A los demás. Es como está el escritor y luego está la persona que te escribe sus emociones, sus sentimientos, pero los deja ahí como en un baúl que nadie tenga acceso a él. Y a eso es a lo que me refería pues si, disculpa, en ese caso pues que no me haya documentado en ese sentido. Pensé que las cartas eran pues como cartas, te decía antes, epistolares, y que las tenías pues como un manuscrito, algo privado e íntimo tuyo. Como... No, estuvo mucho tiempo guardado, pero vi la oportunidad de publicar y lo publiqué, pues es un libro que se podía publicar perfectamente. Te decía, Eduardo, que si te abruman, que te halaguen. Ya, bueno, no sé, vamos a ver, cuando me halagan o me dicen algo bueno, yo procuro no decir nada para no estropearlo. Porque soy de la opinión que si dices algo, alguien dice otra cosa y ya se fastidia todo. Entonces yo me callo. Se rompe el encanto. Claro, procuro disfrutar, como pienso yo, si aquello tiene sentido o no, y ya está. Con lo Pero cual vamos, te gusta. O sea, fíjate que yo pensé que, por lo que te he visto, pensé como que te abrumaba un poco que te halaguen y sin embargo lo que estoy percibiendo y eso que no te veo, lo que estoy percibiendo es que te gusta un poco, ¿no? bueno, no es que me guste o me disguste, es que lo que ocurre es que vamos a El ver. ego al final, ¿no? Del No, escritor. yo creo que no. En mi caso lo que pienso es, vamos a ver, este es un trabajo muy duro en el que te reconocen tarde, generalmente. Sí. Porque, Y si llegas. porque tiene que llegar. Yo creo que es porque tu trabajo tiene que llegar a mucha gente, ¿sabes? Y que hasta que llegue, pues eso tarda, en general, ¿no? Sí. No sé qué ganas el planeta con 25 años, claro. Pero tarda, ¿no? Y entonces te reconocen tarde, poco a poco, primero unos, luego otros, tal, no sé qué. Luego, pues no todo lo que te ocurre es bueno, como en cualquier oficio, supongo. Entonces, claro, que te digan cosas buenas, pues gustan mucho, claro. Bueno, van a gustar. Bueno, a ver, a mí me gustaría saber, insisto otra vez al inicio de nuestra conversación, ¿tienes como un espacio único para escribir? ¿O cualquier momento, cualquier sitio, una grabadora, no sé, estás sentado en la terraza, vas a un pueblo de la sierra? ¿Dónde escribes? ¿Dónde te sientes más a gusto y dónde fluyen más tus emociones y demás?
¿Qué te inspira? ¿Dónde te inspiras? Pues no sabría decirte. Yo la verdad es que escribo en muchos sitios, en todos los sitios que puedo, que se me presentan. Por ejemplo, en mi casa escribo en todas partes. Todo depende del momento, de la circunstancia, eh, soy madrugador y entonces a mí me gusta también trabajar por la mañana. Ujú. Escribo en terrazas, escribo en muchos sitios. Bueno, eso está... yo no, hablo por mí, yo necesito un rinconcito y ahí le tengo y ahí me inspiro. Además que dependiendo de lo que hasta saco imágenes y demás para que me brote todavía más si cabe. ¿Qué te reconforta más o te provoca más placer? ¿Ser escritor, ser profesor o ser periodista? Pues ser escritor. ¿Perdón? Ser escritor. Ser escritor. Claro, yo tengo vocación para, para ganarme la vida. Y bueno, y dentro de eso, pues eh, ha sido muy satisfactorio también muchas veces dar clase y muchas veces ser periodista. Yo creo que me gusta más el periodismo que dar clase. Bueno, mucho más. Lo que pasa es Sí, que ahora el periodismo está fatal. Está fatal, sí, es una pena. Entonces, bueno, además todo depende de muchas cosas, porque supongo que el periodismo en malas circunstancias pues también debe ser un desastre. Y dar clase en malas circunstancias pues también. Y escribir, hombre, escribir por ejemplo también cuando uno es profesional pues tiene que cumplir un contrato, por ejemplo, pues tiene que responder ante unos editores, ante unas personas y claro, es algo diferente, que, que a mí no me importa y que yo lo asumo encantado y es una forma como de dar seriedad a la escritura, ¿no? De convertirte en profesional. Pero ya te digo que también las circunstancias son muy importantes. Lo que pasa es que yo en el caso de la escritura, digamos que mi escritura hasta ahora se ha moldado a todas las circunstancias. Es claro. muy flexible y muy eh, se adapta muy bien a todo. Pero Sí. fíjate que es una opinión personal. Ser periodista y ser profesor ya tienes casi el 50% ganado para ser escritor. Y eso te lo digo con total confianza que no lo debería decir, la verdad. Pero puede darte una erudición, un peso demasiado grande a la hora de escribir. Y esto les ha pasado a muchos, a otros no. Ujú. Y el periodismo también tiene otros problemas, ¿no? Pues se puede tener problemas, pues decía, que si no recuerdo mal, decía Valle Inclán que, que el periodismo, no sé si decía el periodismo avillana el estilo, decía. Y esto lo citaba mucho Umbral. Y yo lo Lo- comprendo también muy bien. Estaba intentando buscarlo porque sí que tengo subrayadas esas palabras que estás diciendo. Y volviendo al tema de, bueno, que te reconforta más, ¿piensas que un escritor escribe para obtener fama, subir su ego, placer o hacerse rico? Pues mira, yo lo he pensado algunas veces, Susana. Algunas veces he pensado, pero vamos a ver, Eduardo, ¿tú por qué escribes? ¿Tú escribes porque quieres ser famoso? ¿Quieres porque quieres adquirir gloria? ¿Porque quieres ganar mucho dinero? Lo cual sería muy raro pensar eso, ¿no? No, yo Eh, no, eso no se me ocurre, ¿no? Eso seguro que no se me ocurre, pero lo otro a lo mejor sí que se me ocurre. Sí que se me ocurre para ganar fama o para ganar gloria. Pero mira, yo al final he llegado a la conclusión de eso es como secundario. Lo principal es el amor por la escritura, lo que te da, lo que te llena,
la satisfacción que da tener un libro tuyo entre las manos que acabas de publicar, eso no lo paga nadie. Eso no lo paga nadie. Por eso te digo que ni todos los premios, ni todas las famas, ni todas las glorias, ni todo el dinero puede comprarse con esto. Lo que pasa es que, claro, soy consciente de que todos tenemos que comer, tenemos que ganarnos la vida, etcétera, etcétera. Y claro, y escribir, pues complica bastante todo eso. ¿Tienes un libro barra hijo favorito? Pues mira, de todos los que has editado. Mira, a mí me gustan mucho todos. Todos, les tengo mucho cariño a todos. Pero, a ver, eso está claro, ¿no? Porque es algo que es como dices, tengo 3 hijos, o tengo 4 hermanas, o tengo por cuarto. ¿A cuál quieres más? Quieres a todas por igual. Te hablo yo en el caso de mis hermanas, que tengo 4 hermanas, y te di un dato personal mío. Y entonces las quiero a todas igual, pero evidentemente siempre hay alguien que no sé si es porque nos compenetramos mejor, porque tenemos más complicidad, porque tenemos más el mismo sentido del humor. Yo creo que con los libros es igual, ¿no? Hay libros que te hacen sentir unas sensaciones, y aunque todos te gusten, porque evidentemente los estás escribiendo tú y desde lo más profundo del alma. Yo siempre, ya sabes que, de hecho, de ahí el nombre de Letras con Alma de este espacio. Yo siempre digo que escribo con el alma, desde lo más profundo del alma, pero no tienes ninguna predilección por ninguno, aunque sea el primero, por la ilusión, por todas las emociones de la primera presentación. En mi caso es diferente. Es decir, yo los quiero a todos por igual. Lo que pasa es que soy consciente de que hay momentos en que, por las circunstancias, hay uno que se pone como de moda, ¿no? Pues porque te dice alguien, oye, qué buenísimo ese libro tuyo, qué maravilla, entonces tú lo coges y dices, mi libro, tal, no sé qué. O porque, no sé. Sientes predilección por él. Pero luego llega otro momento en que es otro libro. A mí me gustan todos, porque además, cuando cada uno, en el momento en que escribí cada uno, todos eran para mí el más importante, el más especial. De hecho, digo, incluso se me ocurre, que el verdadero libro, el que es tuyo de verdad, tuyo, es el que estás escribiendo. Porque solo te pertenece a ti, está en tu cabeza, en tu trabajo, en tu investigación. Sí, mientras que es un boceto, ¿no? Mientras que es un boceto que no está ahí, que no sale al mercado, ese es el verdad. Exacto, es completamente tuyo, estás embarazado, en el fondo, estás embarazado. Sí. Esto decía Miguel Delibes, de los libros, estás embarazado. Bueno, y ahora dime, para conocerte un poquito, un poquito más personal, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues ahora en estos momentos, por ejemplo, me gusta montar en bici. ¿Con música? No, voy sin música. Antes corría y cuando corría sí que iba con música. ¿Qué música te gusta? Pues para correr me acuerdo que ponía Rock FM. Sí. Sí, y me gustaba mucho. Tenemos que pedir un plus a la emisora, por darle publicidad. Uh-huh. No lo sé, normalmente los escritores utilizamos como una música relajante clásica, en mi caso. ¿Tú cuando escribes? ¿Escribes con música o música relajante, como te digo, bien clásica, o te pones heavy metal para que te salga ahí lo peor, no sé? No. A mí también me gusta mucho la música clásica. Y he escrito mucho con música clásica y
y me gusta mucho escucharla, pero también escucho otras músicas, otro tipo de... Joaquín Sabina me encanta, por ejemplo. Dímelas. Ábrete un poquito, porfa. Joaquín Sabina me encanta. Sí. O ¿Cuál sea, de ellas? ¿Cuál es tu después también. favorita? ¿19 días y 500 noches? No sé, a mí me gustaba mucho, pues por ejemplo me gustaba mucho Princesa. Mm. eh, y otras, y nos dieron las 10 y las 11, ¿no? Sí. Esa me gusta mucho también. Ese disco de física y química me gusta mucho. No sé, si tuvieras que escoger hoy, te dicen, te damos el privilegio de ir a tu lugar favorito. ¿Cuál sería? Pues no sabría decirte. No sabría decirte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar para escribir. Es decir, me interesa mucho moverme pues para escribir un artículo, para escribir un libro, para escribir. Eh, pero yo no tengo el afán tampoco viajero de moverme como lo tiene todo el mundo, por lo que observo. Yo soy feliz con mis libros, con mi ordenador, con mi cuaderno. Entonces no, pues soy feliz en Puente Dome, por ejemplo, en La Coruña, en Galicia, que es el pueblo de mi padre. Soy feliz allí. Eh, o en Montepríncipe, donde pasé tantos años viviendo. Bueno, y me gustan sitios, estuve en Egipto, me encantó. ¿Perdón? Nueva York, Ajá, sale en el libro de Cartas a Don Quijote, por cierto. sí. Entonces, Chile estuve y me gustó mucho, pero así como que tu sitio favorito, irte ahora, pues que no tengo esa paz. Si me dices, por ejemplo, ¿dónde querrías ir para escribir un libro, un artículo? Pues ya pensaría otra cosa. Es que en eso yo soy un poco obseso de la Bueno, literatura. pues aprovecho esa pregunta para que me la contestes, a ver qué me contestas. A ver qué te contesto, pues ¿dónde iría yo Claro. ahora? Pues ¿Dónde? mira, por ejemplo, yo no he estado nunca en Tierra Santa, por ejemplo. A mí me gustaría ir a Tierra Santa, por ejemplo. O Grecia, por ejemplo. No he estado ni en Grecia ni en Tierra Santa. Esenciales. Bueno, Pues sí que me yo gustaría. creo que si vas allí, te va a salir y te documentas, te va a salir un buen libro porque es como que estás, no sé, como te decía antes, cuando escribías, que me decías que sientes la sensación de volar y como estar en otro mundo, ¿no? En lo trascendental. Y ahí creo que eso es lo que inspira Grecia y la Tierra Santa. Buen lugar, te les recomiendo, te les recomiendo. Eh, me, me gustaría también preguntarte, eh, ¿cuántas horas dedicas a la lectura al día? Pues no sabría decirte porque no las cuento, pero se puede decir que hoy por hoy estoy casi dedicado totalmente a la literatura y a la escritura. eh, no solo leer y escribir, sino pensar en ello, coger un libro, dejarlo, coger otro, volver, escribir algo. O sea, estás dedicado a ello hoy por hoy. Y entonces le dedico mucho tiempo. Pero así cronometrado, no sabría decirte. En otros periodos de mi vida sí que te podría decir más. Por ejemplo, cuando hice la tesis, yo leía muchas horas. Leía mucho Umbral para documentarme, leía críticas sobre él, ese tipo de cosas. Y muchas para los lectores de a pie. Disculpa, ¿cuántas son muchas? Pues no sabría decirte, ¿no? Pero yo cuando hice mi tesis lo que hacía era, yo le dedicaba como un horario de trabajo profesional todos los días, incluso sábados y domingos, que eran 8 horas, dedicaba. Y luego me lo tomé tan en serio que no sé si está bien, pero vamos, dejé de salir los fines de semana, porque claro, si salía por la noche,
bebía algo y al día siguiente era muy difícil estudiar o escribir y no me compensaba. Y ahí cambié yo un poco de forma de vida, bastante. Porque me tomé muy en serio la tesis. Sí, creo que estuvo bien aquello, porque todo ese tema salió muy bien. Pero claro, es que no se puede estar a todo, está claro, con buena calidad. Claro, y más una persona pues que es profesor, que es escritor y que es periodista, porque pienso que tienes que ir alimentando esas tres profesiones, indudablemente, aunque la que más te guste y con la que más cómodo, pero o, si no te quedarías obsoleto, no sé, cultivas. Claro, efectivamente. ¿Perdón? Que efectivamente te doy la razón. Yo lo he pensado muchas veces que tienes que alimentar, eh, Exacto. tienes que alimentarte para escribir, para dar buenas clases, para escribir bien artículos. Ya me lo abuso también. Innovarte. Me decía, yo cuando le veía a Umbral leyendo en su casa, me decía, hay que alimentar al columnista. Y leía ensayos sobre todo. Y esa expresión tan curiosa es que es la pura verdad. Si no te preocupas por tener un contenido interesante, pues nunca dirás nada interesante. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo que siga la inquietud, ¿no? La inquietud de que no perdamos nunca la inquietud por la cultura en general, pero por aprender. Tú tienes, bueno, pues esas tres profesiones, pero es lo que te digo, creo que es vital y que uno, cuando me has dicho antes que viajabas para poder escribir, porque te vas documentando. Cuando viajas, vas con el viaje, disfrutas de lo que ves y luego después te pones a escribir, vas haciendo así como anotaciones o vas escribiendo sobre la marcha según vas viendo, llegas al hotel y te pones a escribir para que lo que has absorbido, como si fueses una esponja vegetal, lo que has absorbido, tanto visualmente, pues puedas plasmarlo. Yo generalmente lo que hago es documentarme previamente algo bastante, hacer el viaje, en el viaje tomar notas y luego al volver con todo eso. Ajá. Eso es lo que hago y verdaderamente es como disfruto. Yo cuando voy a escribir algo, que al final acabo escribiendo sobre todo, porque como es mi ritmo y mi forma de evolucionar, acabo escribiendo sobre todo. Entonces, lo que decía antes Estela, de la observación, la cabeza y la escritura, ¿no? El fenómeno literario, pues es eso. Eso también con los viajes, y yo disfruto muchísimo los viajes así. Si estuviera de brazos cruzados y no escribiera nada, sería muy aburrido. Es lo que yo, modestamente, diferencio también un poco entre el viajero y el turista. El viajero sería, por ejemplo, el mismo Cela, Viajar al Carria, en todos estos libros tan maravillosos. Y pues el turista sería pues un viajero más apresurado, más rápido, pues que menos profundo. Bueno, sin querer meterme con nadie, que habrá gente que No, claro, que saca es lo muchísimo partido de que... los viajes. Pero digamos que el escritor, por necesidad, tiene que ser mucho más profundo. Porque tiene que ofrecer algo al final. Y ya te digo, yo disfruto muchísimo de la documentación y de la escritura, de las notas. Hubo una época que para una revista, para Alba, escribía artículos de viaje y los disfrutaba muchísimo, incluso hacía fotos, los disfrutaba muchísimo. ¿Y qué te gusta viajar? ¿Solo o acompañado? Pues no sé, depende, me gusta viajar acompañado, pero si hay que viajar solo, viajo solo, depende. Dicen que lo compartido siempre es mucho mejor, ¿no? Hombre, no lo sé, la verdad. Yo cuando he viajado acompañado, incluso con alguna persona muy querida, pues esos viajes son imborrables.
no se me olvidarán, porque el viaje deja mucha huella, como sabes, seguro. O sea, los días cotidianos no se pueden comparar al día del viaje, en mi opinión. Yo los viajes que he hecho no los olvidaré nunca, no los olvido nunca. Bueno, y encima los he escrito mucho más. Entonces, cuando viajas con una persona querida, esos viajes, eso ya queda para siempre en tu vida. Ya lo creo, totalmente de acuerdo contigo. Ahora me gustaría, bueno, aquí te voy a comprometer un poquito más. Me gustaría que me desvelases en qué estás trabajando ahora mismo y si tienes algún proyecto en tu mente, no sé si a nivel cultural, a nivel de escritor, a nivel de periodista, pero dame alguna exclusiva. Ya, bueno, estoy trabajando en unos libros, pero no puedo decir nada. No puedes desvelar. No. En unos libros, o sea que son varios. Sí, se puede decir que son varios porque están en distintas fases. Los escritores muchas veces trabajamos en varios proyectos y entonces cuando uno tiene tiempo en un determinado momento, en una etapa, pues se puede meter un poco en la otra, pero si ese libro entra en cierta fase que te da tiempo para trabajar en otro proyecto, pues te pones. Y yo de eso prefiero no hablar. Pero bueno, puedo decirte que ahora estoy muy ilusionado con un blog que hago en la revista Zenda. Y sí, lo he leído. Sí. Pero colaboráis mucha gente. Que lo he leído y hay muchísimos escritores y sí que he leído en Zenda. Sí. Bueno, pues ahí escribo cuentos, escribo una entrevista, escribo artículos, escribo muchas cosas, ¿no? Y esos textos me dan mucha felicidad. Uh-huh. ¿Te sientes suficientemente valorado por tus colegas? Buena pregunta. Pues mira, por mis colegas sí. Por mis colegas mucho. Y por los lectores también. Lo que pasa es que siento que tengo que llegar a más lectores, a muchos más lectores. Y creo que estoy llegando a más lectores, a muchos más lectores. O sea, creo que estoy en eso cada vez más. Y mis colegas sí. Yo tengo compañeros periodistas, compañeros escritores y profesores que me siento muy, muy valorado y muy respaldado por ellos. Bueno, sí. Eso no te creas que es fácil conseguirlo, porque... Bueno, esa es mi impresión. Sí. No me equivoco, pero tú me preguntas y creo que es una buena pregunta, nunca me la habían hecho. Gracias. Sí, y la verdad es que sí que me siento valorado, muy valorado. Por los mayores, es decir, por la gente, por nuestros referentes, y como por la gente de mi edad. Sí que me siento. Y luego por los lectores, pues digamos, es como una conquista, ¿no? Pues poco a poco, pues vas llegando a más lectores y también estoy muy satisfecho en ello. Lo que pasa es que, claro, uno siempre quiere más por muchas razones. Y bueno, además un escritor siempre quiere que se difunda su obra, que se compre, porque ya te digo, porque también nos tenemos que ganar la vida, tenemos que comer. Efectivamente. Claro. Pero, en fin, por ese lado la verdad es que no estoy descontento. Cuando te hacen una reseña, vamos a suponer, del último libro, que es lo que más fresco tendrás en tu memoria, ¿sientes la misma emoción que con la primera? ¿Te sigue poniendo o te sigue, no sé, haciendo sentir especial que alguien haga una reseña de tu libro? Pues sí, por supuesto. Porque además el artículo que escriben sobre ti, digamos que te muestra otra cara, otra visión, otra perspectiva del libro. Uh-huh. Y eso, hombre, es verdad que si te dicen algo malo, pues te fastidia, la verdad.
pero en cualquier caso es muy enriquecedor. Y la verdad es que sientes, pues eso, que se ha preocupado una persona, que lo haya hecho. Eh, sí que es muy satisfactorio. Y claro, si la crítica es muy buena, eh, pues te da mucha alegría. ¿Y tú tienes a una persona que es quien te resalta las reseñas? O quien, bueno, también podríamos decir quien te lleva todas las tecnologías, un manager, un informático, o tú personalmente te preocupas por ver la opinión de tu lector. Yo me preocupo, porque además es que ahora hay medios que por un buscador o por una alerta, ¿no? Te puedes enterar bien de lo que hacen sobre ti, o porque te lo dicen. Y yo además estoy en varios sitios, en varias redes sociales, que poco a poco me he ido abriendo. Y además que yo me he tomado estos sitios además como formas de publicación. Uh-huh. Claro, por eso te decía que si tenías esa deferencia, ¿no? Porque otros escritores, incluso más humildes, ¿no? Con esta trayectoria que tienes tú, Eduardo, ellos no responden, y porque lo he preguntado, ¿no? Es algo que me interesa mucho, porque creo que para el escritor es, y a mí, por ejemplo, que me respondiese, si yo hago una reseña de un libro, me encantaría saber que me está respondiendo, no un robot o alguien que yo he pagado para que responda y quede bonito. ¿Tú te preocupas de hacer esas respuestas? Bueno, vamos a ver, no me pasa. Yo sí he utilizado, por ejemplo, Facebook para escribir textos literarios. Por ejemplo, durante la crisis del 2008 pasamos una época muy mala, que era muy difícil publicar, muy difícil. Yo estuve años sin publicar, y entonces pues tuve que adaptarme a lo que tenía, y decidí escribir en las redes sociales, y llegué a los lectores por ahí, y entonces la satisfacción que yo sentía por escribir la seguía sintiendo. Entonces, que verdaderamente hay muchos medios. Al final, la escritura a mí me recuerda al agua, ¿no? El agua se abre paso por todos lados. Pues es así la escritura. Fluye, ¿no? Fluye. Claro, fluye. Y además es que no se sabe a dónde va a llegar y a quién le va a llegar. Yo le decía a un amigo, cuando escribí mi primer libro, cuando escribía mis primeros textos, 20 años o así, le decía a un amigo mío, yo lanzo botellas al mar con mensajes. Eso es como la película, un mensaje en la botella. Pero antes de la película, no me equivoco. Entonces, porque nadie me publicaba entonces. Entonces yo escribía muchísimo, escribía todos los días y lo sigo haciendo. Ahora tengo la suerte de que me publican, claro, una grandísima suerte. Pero entonces no me publicaba nadie. Entonces yo le decía a mi amigo, de hecho me quería hacer una portada para el libro, para un libro de cuentos que hice, quiero recordar, en el que aparecía una botella que llega a una isla desierta. Qué bonito, ¿no? ¿Las portadas las escoges tú? ¿O es tu editora quien escoge la portada del libro? Generalmente los editores hacen las portadas y te enseñan, si te parecen bien. Y tú das tu opinión. Pero tú no tienes como un boceto para, no sé, una idea. Yo, por ejemplo, dibujo algo siempre que yo ya tengo lo tengo visualizado, no sé, porque no soy pintora, pero a grandes rasgos sé lo que quiero que plasmen en la portada. ¿Tú eres igual o eso no te preocupa y te preocupa muchísimo más? ¿La imagen se la dejas a expertos porque eso no lo controlas? No me lo creo que no controles algo, pero bueno,
Hombre, Como perfecto no eres. Algo espero, pero bueno, en realidad la impresión que yo tengo es que los que mandan en eso son ellos, por lo menos conmigo. Pero es verdad que a mí me enseñan portadas que me suelen gustar mucho. ¿Te gustaría decir con las editoras que trabajas? Con las editoras con las que trabajo. Sí, que publicas. Disculpa. Las editoriales. Sí. Pues hasta ahora he publicado. En 2, que yo sepa. He publicado con Foca, que es de Acal, y Mágica. Y Mágica le conozco con Carlos. Sí, Alberto Santos. Ayer me regaló 2 libros. Voy a aprovechar y le doy las gracias. Gracias, Carlos, por los 2 libros de ayer. Sí, Alberto Santos, que son los mismos que Mágica. Sí, son socios. Sí. He publicado con Prace Janés también 2 libros, uno sobre Vázquez Figueroa y otro sobre Pedro J. Ramírez. Ajá. Y he publicado varios libros con Dalia, que es una editorial de San Fernando, Cádiz. Y, si no recuerdo mal, he publicado con estos editores. Si no recuerdo mal, no sé si me dejo alguno. No sé, dímelo tú, no sé. Yo creo que no. Bueno, y ahora que si te tuvieses, o sea, imagínate que tienes esos 18 años, que empiezas a escribir cartas y quieres que te editen un libro. Cuéntame todas esas emociones que sentiste cuando una primera vez. Las primeras veces en todo nos marcan. ¿Qué te marcó a ti ahí? ¿Qué aprendiste también de todo aquello? Cuando escribí mi primer libro. Cuando lo escribiste, lo terminaste y lo llevaste a una editora, enseguida te lo seleccionaron, enseguida te lo editaron, porque tú sabes que es, bueno, que te voy a contar a ti, que es muy difícil editar y que te escojan. Y bueno, por supuesto, la trayectoria que tú tienes, que nos cuentes un poco cómo fueron esas sensaciones cuando terminaste de escribir, por ejemplo, tu primer libro. ¿Pensaste que llegarías hasta donde estás hoy? Bueno, yo he dicho algunas veces que, para animarme, supongo, que fíjate que con todos mis defectos y todas las carencias que tengo que solucionar muchas carencias. Pero aún así, yo siempre digo que yo soy lo que soñaba con ser el chico de 18 años, que fui yo. Soy lo que él quería ser. Y en ese sentido estoy muy orgulloso. O sea que si tú tuvieses el privilegio de hacer caso, de haber podido hacer caso, mejor dicho, a ese niño interior que todos tenemos, unos lo conservamos más y otros menos, ese niño interior te decía que fueras escritor. Pues mira, ese niño no estoy tan seguro, porque ese niño le encantaba leer, eso no me cabe duda. Pero tampoco tengo, y escribía con facilidad, pero tampoco se le ocurría ser escritor. El afán por ser escritor nació sobre todo en el bachillerato, en COU, sobre todo. Aunque ya a mí me gustaba leer y escribía con facilidad, etcétera. Pero yo entonces quería hacer derecho, como mi padre. Y lo quería hacer porque mi padre lo hizo sin ninguna originalidad. Fue con un poco de tiempo que ya sí eso fraguó. Pero en mi caso es que es muy curioso y esto yo creo que solo se explica por la vocación. Es como si yo estuviera destinado a escribir, es decir, yo no puedo hacer nada contra eso. Todos los días muy temprano,
con mi libro, mi ordenador, mi cuaderno, mi pluma y me pongo a trabajar en esto. Y ya te digo, es como si estuviera obligado por algo que hay dentro de mí. Y esto yo solo me lo explico con la palabra vocación. Pero Sí. es un gran placer al mismo tiempo. Porque si no lo dejaría, ¿pero qué sentido tiene el estar escribiendo todos los días? Es que no tiene ningún sentido. Ya, pero me refería, por ejemplo, no sé, tu niño interior te diría, pues oye, estudia abogacía, como has dicho que... eh, y tú, sin embargo, pues no te gusta, pero bueno, pues por hacer caso a la familia y demás, te dicen, pues oye, sigue todo esto. Tú lo tenías claro y tuviste libertad absoluta, te apoyaron toda tu familia porque si empezaste tan joven, ellos sabrían que cuando uno empieza con 18 años y a escribir, también sabe que quien siembra recoge cosecha, ¿no? Entonces tú ya sabías que esto a lo largo, pues esas cartas te iban a dar este prestigio que tienes hoy. ¿Y tu familia lo sabía o era consciente, te animaba? Son muchas preguntas, pero es para que no... Bueno, hay una cosa que no he contado. Venga, cuenta, cuenta. A ver si me das alguna exclusiva, jo. Cuando yo era pequeño, cuando ganó el Nobel en Cela, en el Sí, 89 debía tener 12 o 13 años. Y me acuerdo que yo dije un día en casa, yo voy a ganar el premio Nobel. Y en mi casa les pareció una locura absoluta, pero ¿cómo este niño, cómo se le ocurre decir eso? Tal, no sé qué. Pero yo lo decía en serio. De hecho, estaba un amigo mío que es el de la portada de la palmera, que se llama Jaime, sí. y dijo, pero dejadle, si lo tiene tan claro. Eh, entonces yo ya ahí quería ser escritor, porque yo debí ver en Cela, en el periódico, en la portada, en el ABC que le vi, Cela Premio Nobel de Literatura, corporizado lo que yo quería ser, ¿no? Verdaderamente. Cuando era mayor y era un niño pequeño. Y entonces leí muchos libros suyos, casi toda su obra, y bueno, y ahí sí. Mm, mi padre, cuando tuve que elegir filología hispánica con 18 años, me dijo, eh, yo sé que vas a ser muy bueno porque esto te gusta muchísimo. Y me apoyó. Y bueno, luego ha habido momentos malos a veces, pero aquí estoy y sigo con mucha energía, mucha ilusión. ¿Crees que la escritura, literatura, cultura en general está valorada por nuestro país? Yo creo que se valoran unos poquitos, que es como una selección que se hace en gran parte mediáticamente, ¿no? Y entonces a esa gente sí que se la lee, se la valora y se la idolatra, etcétera. Pero en general no. Yo creo que poco, ¿no? En general, una persona que escribe, yo creo que, a no ser que sea, como ya te digo, muy, muy reconocida y muy respetada, pues es un tío excéntrico, yo creo. O algo parecido a esa palabra, excéntrico. Por ejemplo, a mí me llama la atención, yo tengo libros muy literarios que me dicen colegas y compañeros, me dicen que son muy buenos y no se venden como otros. Es decir, lo que se vende al final es lo que tiene un tema atractivo, un tema mediático, un tema, algo que llama mucho la atención por una película, Morboso, escabroso, que yo ahí tengo un problema con las la R's. moda, algo que esté de moda, pero tú haces una novela maravillosa y hasta que se fijen en ella, pues tiene que pasar, vamos, te tienes que convertir en una estrella, tú, creo yo. Ya. Tú solo, ¿no? Porque aunque las editoriales están para mover y para promocionar el marketing y demás, ¿crees que hay que
apretarlas como si fuese un clavo de una silla que se queda un poco flojo? ¿Crees que el escritor tiene que estar pendiente de su trabajo? Del trabajo de la editorial, perdón. El trabajo en general, es que es como te lo tomes, si quieres ser un profesional o no. Si quieres ser un profesional tienes que estar en todo. Es como, a mí me decía un Blay, perdona que lo cite porque como trabajé tanto con él, yo tengo muchas frases suyas. Me decía, si usted es tan puro, no se meta en esto. Y no despreciar nada, tienes que ser profesional. He escuchado que para ti, yo creo que también te lo dije al inicio, te lo nombré, que la imagen para ti es importante. ¿Tienes un estilista? ¿Eres tú quien cuida tu vestuario a la hora de, por ejemplo, de hacer un tutorial? O de exponerte a hacer una conferencia, o escoges tú tu ropa, te la escogen, ¿cuidas tú los detalles? Las cojo yo y creo que no necesito a nadie para eso. Vamos, creo que tengo suficiente buen gusto para saber lo que me tengo que poner. Bueno, quería que... Pero, bueno, hay veces que y no sé el por qué, pero son estadísticas que hay un porcentaje muy alto de que los hombres son daltónicos, y entonces de ahí que digan, no, uy... Pero en este caso, a mí me gusta. Es que a mí me gusta vestirme, me gusta estar... A mí me gusta estar bien, vamos, y aparecer bien. ¿Te consideras hedonista? Es algo que... ¿Hedonista? Sí. No, pero me gusta vestir bien y me lo dicen mucho. Fíjate si no sé si vestiré para lo que hago demasiado bien. Porque Bueno, demasiado bien, que habíamos empezado diciendo que no eras bueno en nada, ya eres algo muy bueno. Te vistes muy bien. Sí, yo creo que me viene de familias. Sí. Yo creo que la elegancia es innata. Porque por mucho que al final los ademanes son muy importantes, por mucho que te pongan a ti un traje con el mejor sastre del mundo, si eres un desgarrabado, ya puedes invertir lo que quieras, que eres un desgarrabado. Entonces creo que eso también influye mucho. El lenguaje no verbal quizás dice mucho más que las palabras, y mira quién lo está diciendo, ¿no? Una persona que escribe humildemente, claro, no... Ya me gustaría llegar a tu nivel. Ya te pediré también, o aprovecho, y te pido algún consejo. ¿Qué me dirías, siendo yo una escritora amateur, para que no pierda la ilusión de seguir escribiendo? ¿Qué te diría? ¿Qué me aconsejarías y qué me dirías? Si fueras mi amigo, nos pudiéramos sentar tomando cubatas, ¿no?, que no me gustan, pero un vino sí. ¿Qué me dirías? Para que no pierda esa ilusión. No me puedo creer que te dejes sin palabras a un comunicador como tú. Decía Ana María Matute que el escritor escribe por necesidad. Que el auténtico escritor escribe por necesidad. Sí. Y ese es mi caso. Si no, yo no escribiría tanto. Si no, a mí me han dicho tantas veces que haga otra cosa, que no sé qué, que tú sigues. Es una necesidad pura y dura. Y yo creo que es así como se impone, entre comillas, el escritor. Eso lo sabía muy bien Cela, ¿no? Imponer esa personalidad, texto a texto, palabra a palabra, tal. Y además tú lo ves, que a lo mejor a fulanito no le gusta esto, pero otra cosa sí que le gusta, y la lee. Y es que decía Marcelo Menéndez Pelayo, que para mí es importante esto, decía, uno se impone por la cantidad. Fíjate lo que te digo, no se impone por la calidad. Él decía que se impone por la calidad. Es decir, que tú, por ejemplo, 30 libros, pues según Menéndez Pelayo, eso se imponía. A lo mejor había 5 buenos, que es lo que suele ocurrir.
pero, pero la cantidad, como unos ladrillos se han impuesto, unos ladrillos que construyen algo, ¿no? Y Ya, además, otra cosa que he aprendido, esto es muy subjetivo. Esto es muy subjetivo. A ti no te puede gustar este texto mío, pero al que está al lado le encanta. O al revés. claro. Y así. Y otra cosa que escribo es al revés. Eso yo me lo he encontrado muchísimas veces. Por eso sí que te lo diría. Fíjate, como escritora que quieres seguir, ¿no? No te desanimes nunca, porque lo que no le gusta a uno le va a encantar a otro y te lo van a decir además. O sea, que es que tienes que seguir. Lo que hace falta es que a ti te llene. Eso es lo mejor. Es impagable. Bueno, era un consejo de un maestro a una alumna. Eh, Antes también me decías que bueno, para ti es importante la imagen, la palabra, comunicar. En, ¿Improvisas o estudias el guión? Yo me suelo preparar muy bien las cosas. Me lo preparo y creo que eso es muy importante para que salga bien todo. Prepararte con documentación, leer por aquí, leer por allá. Si vas improvisando, pues, pues hay veces que sale bien. Pero hay otras veces, muchas otras veces que la gente se da cuenta que eres un chapucero. Que divagas, ¿no? Y Claro, efectivamente. En cambio, cuando te lo has preparado bien, te has documentado, has corregido, pues sacas algo sólido. Y te entiende un poco y en general todo el mundo se da cuenta de eso. Eso no significa que el otro no se pueda hacer, que también se puede hacer. Pero, pero vamos, no sé, yo desde hace muchos años me lo tomo así y creo que me da mucho mejor. si tuvieses el poder de llamar a alguna puerta para incentivar la cultura, ¿qué pedirías en esa, si te la abren, qué pedirías a esa persona? Para que dar más visibilidad a la cultura, a la escritura. En este caso nos compite la literatura. Pero bueno, a mí me gusta incluirlo en el ámbito cultural, en todo su esplendor y en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué pedirías? ¿Qué crees que, cómo podemos motivar para que no haya tanta gente joven bebiendo hasta las tantas y escriban y lean? Hay muchas personas que no han leído ni siquiera un libro en su vida. Pues mira, ahora mismo no se me ocurre porque es muy difícil la pregunta, pero sí se me ha ocurrido algo. Y es que lo que me gustaría es que la cultura llegara a la gente, a los políticos, a los que gobiernan. Es decir, que les impregnara, que leyeran, que escribieran, que vieran cine, teatro, que leyeran libros buenos. O sea, que eso les entrara en la cabeza. Y ya, yo creo que solo con eso ya cambiaría completamente el panorama. Sería un buen encabezado de su currículum social y profesional y humano, ¿no? Porque al final cuando uno se enriquece con la cultura, yo creo que la cultura nos hace mejores personas, porque te abre la mente, ¿no? Claro, yo creo que eso haría mucho bien nos haría mucho bien a todos, porque estaría esta gente, los políticos nuestros, mejor preparados, más sensibles, más abiertos, más profundos, más cultos y comprenderían cosas que seguramente ahora no comprenden. Leyendo, por ejemplo, a gente pues que tanto ha aportado durante toda la historia, ¿no? Desde los romanos, los griegos a nuestros clásicos. Y yo creo que no tienen mucho tiempo para eso, me parece. Ya, efectivamente, tienen tiempo para otras cosas. Dejémoslo ahí, ¿no? No sé, me gustaría también que me dijeses
algo que no te he preguntado y te gustaría contarme. Pues no sé, estoy pensando. Te dejo que pienses. Estoy pensando. No sé, ha sido una entrevista muy completa, o sea que yo creo que no hay que añadir nada. Aunque siempre quedan preguntas en el aire y se pueden encontrar muchas cosas, y yo escribo muchos artículos y libros, pero no sé, en este caso lo interesante sería fantástico que los que nos han escuchado pues se interesaran por tus libros, por los míos, por tus textos, por los míos, y luego también que bueno, pues que intentaran hacer un, no sé, ahora que estamos con la pandemia, que lo estamos pasando tan mal, y ya has hablado antes de la cultura. Yo creo que la cultura está, aparte de lo que le pueda pasar de malo o de bueno, porque venda menos o más, o los teatros, que ya es grave, ¿no? Pero que puede jugar un papel importante, ¿no? Las películas, los libros, eh, eh, nos puede enriquecer mucho todo eso, nos puede llenar mucho tiempo, nos puede hacer mejores. Antes decíamos los políticos, pero no solo los políticos, también a nosotros en general. Y entonces, pues eso, yo invito a que, a que llevaran esa cultura a su casa, ¿no? A que la cuidaran y a que la pusieran en práctica, porque la cultura parece que es una cosa tonta, inútil, y todo lo contrario. Si la cultura hay que, de alguna manera, hay que ponerla en práctica todos los días. Y cuando leemos un gran libro nos hace mejores, más potentes además, en la Claro, palabra. porque Tenemos una personalidad más potente. Es que te hace viajar sin se nota moverte mucho. de casa. O sea que aporta muchísimo la lectura. Vamos, yo lo creo así. Te siento, o te percibo, mejor dicho, generoso cuando has dicho que escribías en Facebook, cuando no podías editar. Imagino que fue cuando la crisis del 2007-2008. Eso es, no todo el mundo es generoso, ¿no? Y quiere compartir algo escrito de una persona que ya es un referente. Bueno, yo no lo hice. Yo no lo hice por generosidad, sinceramente. Yo lo hice por transmitir, por entregarme en el sentido literario, en el sentido del texto, como el que escribe un artículo en un periódico. Pero yo en ese momento yo no tenía periódico. Entonces, en los comentarios de Facebook a mí me daban la ocasión de transmitir mi literatura y mi poesía muchas veces, porque muchos eran comentarios líricos. Uh-huh. Que lo sigo pasando, porque como recuerdas cosas antiguas, pues lo sigues pasando. Ya quedaba ahí durante años. Y eso ahora yo lo hago mucho menos, porque ahora tengo, gracias a Dios, tengo otros sitios magníficos para publicar, pero creo que fue una gran experiencia también, y había gente que respondía, y luego más me lo decía mucha gente, ¿eh? Yo iba a veranear, por ejemplo, a Galicia, y había mucha gente que me hablaba de mis comentarios en Facebook, me decía y tal. Así que yo creo que hay lectores verdaderamente interesados en la literatura. Aquí por alusiones y por la parte que me toca, cuando te pide alguien una entrevista, ¿la sueles hacer sin pensar? ¿De inmediato dices que sí o estudias primero quién te va a hacer esa entrevista? Hombre, me interesa un poco qué es, claro. Pero vamos, no sé, como no soy Ronaldo, no soy... pues, no tengo que ponerme muy exigente en las entrevistas. Bueno, pero casi cuidas tu imagen, tu palabra, tus coloquios, tus guiones,
Hombre, casi... procuro que sí, porque es una cosa de la edad también y de la experiencia, que poco a poco pues vas haciendo más exigente con todo. Claro, y vas cuidando más pero bueno, Y cuando te dice alguien como yo, una aficionada a la comunicación, en un pueblecito muy humilde, una persona de las más humildes que puedas conocer, que te quiere hacer una entrevista, ¿qué pensamiento se te pasa por la cabeza? Porque me gustaría saberlo. bueno, no sé, Y bueno, y los oyentes, ¿no? Para que me vayan y te vayan conociendo también. no sé, cuando me escribiste en Facebook al principio y me contaste lo que hacías y tal, me pareció muy bien, me pareció una labor muy loable en tu pueblo, por la cultura. Me parece fenomenal. Y luego, además, desde el punto de vista interesado mío, y con la aldea global, como se dice que tenemos, ¿no? Con Internet y otras cosas, nosotros podemos hacer esta entrevista, puede colgarse en YouTube, ¿no? Que es lo que pensabas hacer. En Y YouTube y eso podcast, sí. y eso puede verlo muchísima gente interesada y puede verlo alguien que me puede ofrecer otra entrevista después interesante o los lectores. Es decir, no sabemos quién va a ver esto, cómo lo va a ver. Luego, además, yo creo que ha sido estupenda. O sea, que, que hay que ser positivo y en la medida de lo posible tener la mente abierta. Yo, a lo O sea, mejor, que estás abierto a que todo el mundo te haga una entrevista. ¿Quieres decirme con eso para transmitir cultura? sí, 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 en principio sí, claro. No dices a nadie que no. Bueno, no sé, sinceramente yo no tengo tantas ofertas de entrevistas. Me hacen entrevistas, pero no, o sea, no es una cosa apabullante. Jo, yo que me sentía aquí una privilegiada, me acabas de chafar. Uf. Pero Ya, bueno, venga, pero yo no soy un mentiroso. seguimos, seguimos, seguimos adelante. A mí me gustaría que me leyeses algo, si a ti no te importa. No sé, lo que te inspire, lo que te nazca sobre este espacio, letras con alma. A mí incluso cambio el tono de voz para decir letras con alma. Se me llena la boca cuando digo estas palabras. Las siento desde lo más profundo de mi alma, válgase. ¿Qué te apetecería Pues mira, leernos? por ejemplo, tengo un poema que les suele gustar mucho a los lectores, que es Sí. sobre Indiana Jones. En Ay, realidad, yo no digo nunca que es sobre Indiana Jones, vamos, en el poema no aparece, pero voy a decirlo. Y es un y si queréis, leo. sí, Leo. claro, por supuesto. Yo Te estás afeitando después de la aventura. Tienes magulladuras por todo el cuerpo. Incluso has perdido muchos cabellos de los golpes. El último amor te ha dejado una estela de fuego en el estómago. El grial, el arca, las calaveras de cristal. ¿Qué más da? Todo pasa y deja su agujero. Te quitas la espuma de afeitar de la cara y sueñas con una esposa, un coche familiar y otro perro indiano. Abres los ojos y despiertas. No, vas al salón en Albornoz y lees a Homero y Aristóteles. Vuelves a soñar con un avión, la cazadora de cuero, el látigo y el sombrero, la mujer de la aventura. Ya no eres joven, pero qué feliz eres. muchas Este es gracias. el poema sobre Indiana Jones. Muchísimas, muchísimas gracias, Eduardo. Me ha gustado mucho. No sé si te gustaría incluir algo más en la entrevista, si aquí de profesional a profesional
lo mío, entre comillas, por favor, me dirías, me darías algún consejo públicamente. Ahora ya, en vez de fuera de cámaras, públicamente, o cómo me ayudarías, qué tendría que decir yo ahora para que vean los oyentes la entrevista de Eduardo Martínez Rico en el espacio de Letras con Alma. Hay una cosa que a mí me importa mucho de mi persona, de mi personalidad, lo que yo aspiro, y creo que eso lo consigo, que es ser auténtico, ser una persona auténtica. Y ser una buena persona también. Que escritores, ha habido también escritores muy malas personas, y no por eso dejan de ser buenos escritores. Pero en fin, yo, por lo que sea, soy así y estoy dispuesto a seguir siendo así. Para mí la autenticidad es muy importante, y eso yo lo llevo a la escritura también. Entonces yo creo que puedes decir que esta es la entrevista con un escritor auténtico, que aspira a ser una buena persona siempre. Y al premio Cervantes. Bueno, deja el premio Nobel. Ah, es verdad. Dijiste, gracias, dijiste el premio Nobel. Y aspira al premio. Es muy difícil, pero yo no me atrevo a decepcionar al niño que lo dijo. Claro que no lo hagas. Para que los sueños se cumplan hay que creer en ellos. Sí, lo que pasa es que, en fin, vamos a ver, me encantaría, me dio una ilusión, pues como cuando era niño. Pero soy consciente de que lo mejor es ser escritor. Es lo mejor escribir por los días, publicar, que te comenten, que te hagan una entrevista como esta tan maravillosa. Eso es lo mejor. Gracias. ¿Te gustaría sacar más a ese niño que todos tenemos dentro en alguna ocasión y decir, me voy a dejar de protocolos y venga? Bueno, ¿O eres más? Dime, disculpa. Yo escribí una novela que se llama El pequeño rey, y ahí hay un personaje que es el príncipe niño, que se llama Carlos, que todo el mundo dice que se parece mucho a mí. Vamos, que soy yo cuando era pequeño. Ah, pues lo leeré. No me ha dado tiempo porque cualquiera necesito un año para leer todos tus libros. Pero lo leeré, ya lo dejo ahí grabado para que pueda leerlo. Por mi parte, insisto otra vez, no sé si quieres añadir algo. Por mi parte, darte las gracias, de verdad, por, cuando llamé a tu puerta, dejarme entrar y darnos esta entrevista tan gratificante en el más amplio sentido de la palabra, tan humana, tan cercana, tan auténtica como tú acabas de decir ahora mismo. Y también me gustaría saber si has estado cómodo o te has visto forzado en en algún momento. Es muy importante lo que, en vez de decirlo cuando cerremos la llamada virtual, no sé, ese niño interior se atrevería a decirme algo. Ese niño interior, pues no se me ocurre nada. Ya te he dicho mucho, al fin y al cabo yo soy muy consciente de que soy ese niño. En cierto modo más presuntuoso o más, ¿cómo se dice? Más presumido, porque yo de niño no era así en absoluto. Pero contando con todo eso, yo soy ese niño, vamos. Soy igual cuando me peino me doy cuenta, por ejemplo. Eres coqueto.
Sí, 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 seguramente sí. Sí, sí Bueno, que soy, sí, sí que soy, sí. Pero vamos, eso tampoco, tiene ninguna tampoco, relevancia. Sí, no, porque es eso, por sí, conocer un poquito más tu lado más personal y más humano, ¿no? Como te pero yo creo que decía. eso es normal. Muchos hombres somos coquetos, por lo que dicen, lo que he observado. Y además, yo creo que que en gran parte nos hacemos coquetos, nos hacéis coquetos las mujeres. Ah, sí, Vamos, el entorno, no somos nosotros los que salimos así. No, eso sí que nos hacemos, no es como en escritos. sí. O sea que a ti te gusta verte elegante y ser coqueto por ti mismo o sobre todo por agradar a la mujer, en este caso has dicho tú la mujer, o a las demás personas. A mí me gusta vestirme, me gusta vestirme en primer lugar para mí mismo. Ir bien, estoy cómodo, me siento mejor, me siento cómodo. Claro, Además, soy consciente de lo importante que es sí. en la vida. El presentarse bien, eso me lo han enseñado en casa. Mi abuela decía, según tienes el hato, así te trato. Eso decía mi abuela, no sé. Las abuelas son muy sabias, las más sabias. Entonces, bueno, pues mmm, sintiéndolo mucho, porque la verdad es que prolongaría muchísimo más, porque te aseguro que tengo aquí guión y eso que yo no soy como tú tan profesional, que todo lo estudio mucho, así me pasa que divago, divago, pero bueno, Bueno, lo has eh, hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. gracias, gracias. Pero bueno, no quiero robarte más tiempo porque quiero que sigas aportando cultura. Así que sí que te emplazo para cuando tú quieras. Sabes que en Letras con Alma tienes una casa más donde llamar y poder entrar con toda tu libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido todo una satisfacción de verdad. Muchas gracias, Para mí también. Eduardo Martínez Rico. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues una vez acabada la entrevista de Eduardo, ahora, bueno, lo diré otra vez para los que os hayáis incorporado tarde. Eduardo Martínez Rico, decir que ha sido todo un placer, todo un orgullo y para mí un logro profesional y todo un descubrimiento, porque detrás de esa persona tímida y demás, ya sabéis que me gusta descubrir el lado más humano y hoy lo hemos conocido de Eduardo, aparte de esta trayectoria profesional que es para la entrevista da para días, tanto como sus libros como todas otras profesiones que ejerce. Entonces, bueno, de verdad que os invito a que conozcáis al pequeño rey que dice y nos ha descubierto cosas de él para que, bueno, pues conozcamos a un referente de Madrid y de verdad que ha sido un tremendo orgullo entrevistarte. Estas palabras te las dedico a ti, Eduardo. Muchísimas gracias una vez más por concederme a Letras con Alma esta entrevista.